Bueno, nuevamente intentamos conectarnos, abrimos nuevamente este vivo de Hablar para Sanar y vamos a tratar de incluir en este momento a Sabrina Gelmetti, una de nuestras invitadas en la noche de hoy, para hablar de este tema tan importante que es poder hablar y que las conversaciones nos ayuden a sanar. Vamos a esperar que se empiecen a conectar todos y volvemos a reiniciar la conexión con nuestros invitados. Dice que el rincón del coaching, que es la cuenta de Sabrina, no logra conectarse. Vamos a... Listo. Ahí está. Vamos a ver. Sabri, te mandé invitación, porfa. ¡Ay, por fin! Ahí parece que va a salir. ¡Por fin! ¡Lo logramos! ¡Hola! ¡Lo logramos! ¡Falta María Paula! Sí, sí. No, esto, viste, es la ley de Murphy. Cuando uno aquí tiene todo organizado, es difícil. Ahí Bueno, está, María, Pau. ahí está María Paula. ¿Sabes qué? Yo te veía pixelada, como que quedaste congelada y solo se escuchaba tu voz. O sea que puede ser que era algo de internet Sí, o algo así. sí, porque yo tengo acá al lado mi chivo que es la computadora para poder confirmar cómo estamos saliendo al aire. Eh, pero no me salía, o sea, directamente era medio raro. Bueno, mientras tanto, mientras agarramos video de María Paula, te voy presentando. Bueno, Sabrina Gelmetti es coach ontológica. Ella se ha desarrollado también como coach en equipos, llevando equipos vocacionales, como docente y además es licenciada en recursos humanos. Mejor dicho, tiene más títulos que más puestos que un bus, diríamos en Colombia. Y bueno, además nos conecta una amistad de muchos años y bueno, nos volvemos a encontrar en este ambiente holístico. La vida siempre nos vuelve a unir, Es- aunque aunque estamos a 6.000 kilómetros, antes estábamos muy cerquita y bueno, Ahora, eh, ahora yo estoy acá y vos estás allá. y sí, Vos estás en mi tierra, yo estoy en la tuya. Estamos de prestadas. y no, bueno, vos te fuiste y yo tenía que venir a ocupar tu lugar. Está Bueno, como Pau ahí, está como que se va a conectar, pero no. sí, pero me sale que está, a ver, la vuelvo a aceptar, a ver si, porque me salió otra vez como una solicitud, Quedó porque me ahí gustaría ya, girando. sí, se quedó girando ahí la cosa y no va, pero me dice solicitud para unirse, le doy a aceptar, transmitir y sigue girando. Bueno, mientras María Paula se conecta, que esperemos que sea un tema netamente técnico, y, Sí. y porque la otra es, Pau, si salís del vivo, volvés a entrar y yo te mando solicitud, porque ahora no me salía poderle enviar solicitud, pero creo que ahora lo voy a lograr. A ver. Y yo le puedo enviar. O fíjate si tú le puedes enviar y de esa manera la enganchamos, no sé. Creo que lo raro es como que estuviera pensando. Sí, como que se le hubiera caído el internet, porque quedó ahí girando. No te extrañe, porque aquí el servicio de internet, bueno, María Paula está en Argentina, entonces Sí. eh, el servicio de internet en Argentina, no que sea la quinta maravilla.
Entonces, bueno, mm, vamos presentando a María Paula, ¿querés? ¿O qué Sí, hacemos? Le digo. claro, sí. Bueno, No sé si ella querrá presentarse, pero, pero bueno, o esperamos un minutito mientras. sí, acá el internet, no, el internet acá lo tengo perfecto. Estoy frente al módem porque si no Sí, es imposible. igual. Bueno, yo voy haciéndole un preámbulo a María Paula. María Paula es coach sistémica y ontológica. Eh, También tiene como profesión psicóloga y también se ha desarrollado como docente. Había algo que me llamaba la atención y bueno, ahí salió, mira, ahí se desconectó María Paula. Yo creo que tiene que ver con algo del De- sistema, sí. del internet. Sí, bueno, si te manda mensajito, Sí, yo estoy si yo lo que pasa, atenta acá. sí, porque sería la única que de pronto se le haya caído el internet y estemos. Bueno, pero Ahí bueno, estamos. Ahí va. ahí va. Eh, Eso, ahí estamos. Ahora toca dar vuelta a la cámara. Eso, Ahí estoy. Bueno, seguí. se logró. Muy Se bien. logró. Bueno, María Paula, estaba por presentarte. Bueno, ya había dicho ahí todos los títulos que tienes, que le contaba a la gente que nos ve que eres coach sistémica, ontológica, que además te desarrollas también como docente y de profesión eres psicóloga. Yo había hecho una introducción diciendo que efectivamente yo venía trabajando este tema en los lives de sanación con un enfoque de terapeuta holístico, eran pues todas las personas que había entrevistado, y que hoy era un poco más serio el tema, más formal por la formación pues de ustedes. Ay, ahí sí nos cayó María Paula. Me parece que el problema es internet. Es internet, sí. Entonces, bueno. Vamos a cada vez que ingrese María Paula, bueno, la vamos a bombardear con preguntas y vos Oh, sostenés las otras. y yo sostengo las otras. Sí, vos Acá sostenés no, las acá otras. nos vamos acoplando al. Siempre hay Mm, que tener plan B, y ¿viste? Cuando sí, pasan estas cosas de la tecnología. bueno, Así ahí yo quisiera como arrancar y me voy a saltar como unas preguntas que yo tenía ahí como que habíamos hablado y me voy a saltar a hablar, a preguntarte algo directo y es, ¿por qué para sanar es clave hablar, Sabri? O sea, ¿con quién deberíamos hablar? O sea, dime si es clave que yo hable para poder entrar en un proceso de sanación. Ok, bueno, el tema de hablar, ¿no? En realidad, ¿con quién? Primero con nosotros mismos. Eso es como lo que, más allá de que sea un terapeuta con el que lleves un proceso, ¿no? Que puede ser un coach, un psicólogo, un terapeuta holístico, lo que sea, o sea, en el proceso, lo importante es hablar. ¿Por qué hablar? Nosotros somos seres lingüísticos, que nos comunicamos a través del lenguaje y el lenguaje tiene influencia en lo que nosotros decimos y lo que no decimos, ¿sí? Entonces, esas palabras que nosotros transmitimos están siempre cargadas de emoción, ¿sí? Nuestro ser está integrado por el cuerpo, lenguaje y emoción. Entonces, al poder hablar, al poder comunicar, podemos sanar, como vos decís, ¿no? Empezamos a trabajar, a generar este proceso. Sí, Hola, Pau. hola Ahí Pau. volvió Pau. Nos saltamos a una pregunta que sabemos que Sabri ahí nos resolvía y era ¿por qué es clave hablar para poder sanar? Eh, y bueno, acotando un poco, efectivamente, como esto es un tema de sanación que veníamos trabajando, sabemos que la sanación o a la conclusión que hemos venido llegando es uno no le dan de alta de un momento a otro, o sea, no es como que te operan y ya está, chao, está sanado. Es un proceso que efectivamente se va haciendo
de manera casi que paulatina y permanente, en un paso a paso, porque no sanas una cosa. Es como que a medida que empiezas en un proceso de sanación, empezás a encontrar otras cantidad de cosas que hay que sanar, ¿no? Entonces, por eso, una de las cosas que hablábamos es clave el tema de hablar. Bueno, Pau, y bueno, ya entramos en materia, ya te presentamos, sabemos que sos una grosa en este tipo de info, pero cuéntanos cómo, o sea, podemos decir que cuando necesitamos hablar, asumimos algunos comportamientos o reacciones o síntomas, viste, como que te estás ahogando, como que, o que hay algo en nosotros, en nosotros que definitivamente dice, no, mira, esta persona necesita botar el taco, como diríamos vulgarmente, como que necesita hablar. ¿Qué, qué reacciones o qué síntomas o qué comportamientos puede tener una persona que en realidad necesite hablar? Bueno, gracias ante todo, Ángela, por esta invitación. Un placer compartir también con Sabri, una gran compañera. Y bueno, vos mencionaste recién algo que es muy importante y que suele aparecer en todas las consultas, que es el síntoma, ¿no? Dijiste vos recién, me ahogo, ¿no? Y esto, acá cabe destacar que el síntoma es una metáfora y que el síntoma en sí mismo habla y que tiene un lenguaje que es cifrado. Por eso es que el síntoma cuando aparece hay que descifrarlo, hay que ponerle una palabra. Y como vos dijiste, me ahogo, ¿no? Aparece un paciente con un síntoma que dice que me ahogo, ¿no? ¿Y qué dirá ese ahogo? ¿De qué se está ahogando? ¿O qué viene a decir ese dolor de garganta? ¿No? ¿Qué es lo que lo está ahogando? Entonces, bueno, en fin, como dije antes, el síntoma viene con una metáfora. Y claramente eso que uno tiene para decir, por qué cuesta y por qué viene como síntoma o como una reacción, como manifestaste vos, o como inclusive un trastorno de conducta, es porque justamente lo que aparece y lo que está detrás es el deseo. Y el deseo es un tema bastante complejo, no siempre está ligado a, bueno, encontré lo que deseo y va con el principio de placer. No, todo lo contrario. El deseo tiene sus vicisitudes porque tiene una contradicción que produce atracción y produce rechazo. Por eso es que muchas veces nos cuesta hablar y nos cuesta decir, ponerle nombre a ese deseo. A ese deseo, Podríamos, claro, sí. perdón, podríamos entonces decir que charlábamos mucho, pero a la final hablar de verdad, o sea, nos cuesta. O sea, Mira, nosotros desde la ontología del lenguaje, desde el coaching, no charlamos, nosotros conversamos, ¿sí? Y conversar viene de la palabra convertir, de dar vuelta en compañía, hacer un giro, cambiar una mirada, transformar esa mirada. Entonces, bueno, ahí se puede decir que nosotros conversamos. Entonces, le damos un valor a esa palabra. Después puedo hacer otras distinciones desde el psicoanálisis, inclusive de palabra vacía, palabra plena, ¿no? Esas palabras que no tienen ningún sentido, como el sentido le da a uno, ¿no? En fin, no me quiero extender mucho por ahí. sí. Quería agregar Sí, al tema de conversar y de charlar, que cuando conversamos nos conectamos, hay una distinción del coaching que tiene que ver con el habla responsable y tiene que ver con esto de hacerme responsable de lo que digo y para qué lo digo, ¿no? Entonces, digamos que esa es la importancia. Cuando nosotros charlamos, ¿sí? No hay un compromiso, no hay una responsabilidad. Cuando nosotros comunicamos o conversamos, hay un otro, y sí hay un compromiso propio y mío sobre lo que estoy diciendo y para qué lo estoy diciendo. Esa es la diferencia, digamos, entre charlar y conversar. podríamos decir que independientemente como de la formalidad de la comunicación que se establece, podemos decir que definitivamente a veces subvaloramos de alguna forma nuestro lenguaje diario y terminamos no conversando, sino charlando. O sea, porque no nos hacemos
responsables de lo que decimos, hablamos cosas que a veces no son lo que sentimos realmente. Esto, ¿Puede ser? esto que traes es muy interesante, ¿no? Y cabe destacar que, como dijo Sabri, es muy importante preguntarse, ¿para qué voy a decir lo que voy a decir? ¿No? ¿Cuál es el sentido? ¿Qué beneficio me trae a mí lo que voy a decir? ¿Y qué beneficio le trae al otro lo que le voy a decir? Entonces, desde ese lugar evitamos varios conflictos. Si Sí. nos hacemos esas preguntas, si nos empezamos, filtramos varios comentarios. Sí, es como cuando uno, como una frase de cajón que escuché acá en Argentina, que se dice mucho ¿es necesario? O sea, hay cosas que no son necesarias decirlas, ¿viste? Cuando a veces te mandan un chat o te hacen como una devolución de una conversación que vienes teniendo y vos te quedas como, ¿de verdad es necesario que diga eso? ¿No? Hay cosas que no se deberían decir, ¿no? Como hay otras que no somos capaces tampoco de decirlas, ¿no? Em, bueno, Ahí em, están las conversaciones incómodas, sí, lo que no somos quizá capaces de decir. sí. Pero bueno, a la frase, hay una frase muy popular que dice las palabras tienen poder. ¿Ustedes qué opinan de eso? Mm. Las, pa- las O palabras sea que tienen sí. mucho poder. Sí. Exacto, las palabras crean y definen nuestra realidad, ¿no? A partir de ahí creamos, por eso tienen poder. Nosotros a través de la palabra podemos crear un mundo o destruirlo de alguna manera, ¿sí? Esto es, cuando se dice las palabras no son inocentes, realmente es verdad, las palabras no son inocentes y siempre, por eso cuando utilizamos las palabras es importante decirlas o comunicarlas con un compromiso y con una responsabilidad, sabiendo, ¿no? Volviendo a conectar con para qué digo lo que digo, qué quiero lograr con eso que digo, ¿no? Entonces, Pau, ¿quieres agregar algo al tema del poder de las palabras? Sí, ¿por qué las palabras tienen poder? Justamente porque las palabras sanan y las palabras enferman. Entonces hay que ser muy prudente al momento de utilizar las palabras, ¿no? Porque las palabras crean realidades, inspiran, revolucionan, sanan heridas, son realmente muy poderosas y así como poderosas y pueden transformar las emociones y los pensamientos, es que nos pueden enfermar e influir profundamente en nosotros mismos. Sí, Por hay ejemplo, ya voy con la pregunta que nos están haciendo aquí en el chat, pero bueno, cierra tu comentario, Pau, y ahora yo hago una no, acotación. quería dar un ejemplo que, por ejemplo, no es lo mismo decir no puedo, no voy a poder, a decir voy a intentar hacer esto, ¿no? Entonces Sí. ahí cambia y genera posibilidades. Es absolutamente diferente. Entonces, ¿cómo yo Sí, me presento? Yo tengo una frase que a mí me hace mucho sentido, es que uno vive como habla. sí, tal cual. Yo quería hacer precisamente una acotación respecto a eso, pero con otra palabra. Vivimos desde la necesidad. Yo necesito, yo necesito, yo necesito esto, yo necesito lo otro. Entonces, la palabra necesito nos relaciona con la carencia. Cuando yo necesito es porque no tengo nada. Y en realidad, a veces es mejor decir yo quiero o yo deseo tal cosa, porque lo puedo lograr, como vos decías. Sí, acá dijiste algo muy interesante que es este de yo necesito y no necesito nada, esto de poder mostrarme desde la vulnerabilidad y poder desnudarme, ¿no? Porque justamente, ¿por qué nos cuesta tanto hablar? ¿Y por qué nos cuesta tanto decir lo que deseamos? Porque justamente aprendimos desde muy pequeños que es peligroso desear. Y cuando digo que es peligroso desear, me refiero a que quien no ha escuchado alguna vez desde sus padres, no podés querer tanto, conformate con lo que hay, ese tipo de frases. Entonces aprendimos
de alguna manera, a anestesiar nuestro deseo y también con eso, de anestesiar nuestro deseo, silenciar la palabra que lo expresa. Es verdad. Entonces, hablar del deseo y de hablar de lo que uno quiere, ¿no? Responsablemente, muchas veces te vuelve vulnerable, porque es mostrarte, porque es desnudarte. Y cuando el deseo no se habla, se actúa o se enferma. Sí. Se Y acá producen Ahí no, síntomas. claro. Y sí, y ahí vamos. Quiero hacer un paréntesis. Hay una persona que nos está haciendo una pregunta, comentario, y dice, ¿por qué no decir lo que uno siente por más que duele? Uno también se enferma por no decir lo que siente y creo que podemos sacar nuestra mejor versión sin lastimar a la otra persona. En realidad hay que decir lo que sentimos, por eso está lo que se llaman las conversaciones incómodas. Cuando nosotros podemos atravesar estas conversaciones incómodas, perdón, eh, lo que hacemos es tener relaciones sanas y saludables, ¿sí? Eso es lo importante, poder atravesar esta conversación. Entonces, ¿qué es lo que me está a mí atravesando? ¿Cuál es esa emoción que me está atravesando a mí en este momento? A mí hay una palabra que me encanta y yo la utilizo mucho y es attraversiamo en italiano, que es esto de atravesar, ¿no? ¿Qué me está pasando? Identificar esa emoción que tengo, qué es lo que me pasa con el otro, a ese que yo le quiero decir lo que siento, ¿no? Entonces, pero antes de llegar a esa conversación incómoda, debemos identificar un montón de situaciones o de patrones, ¿no? Que para llegar a esa conversación incómoda, definiendo el para qué voy a decir lo que voy a decir. Porque si yo me paro desde la ira o desde el enojo, ¿no? Y tomo la conversación desde ahí, ¿sí? No voy a lograr ese para qué, ¿sí? En realidad primero tengo que reconocer qué es lo que me está pasando internamente y amigarme con ese compromiso y responsabilidad, ¿sí? Porque muchas veces cuando estamos muy enojados o en ira, también puede ser que identificamos como la culpa es del otro, ¿no? Esta frase reactiva, ¿no? Que tiene que ver con el habla responsable de la culpa es tuya o siempre haces todo mal, en vez de pararnos en un habla responsable, es decir, desde mi mirada o desde lo que yo siento en este momento, me está pasando esto, ¿no? Sí, ¿Sabés qué es lo que pasa? Perdón, ¿sabés qué que justo quería aportar algo con esto que dice Sabri? ¿Sabés lo que pasa, Sabri? Es que en ese punto, cuando uno inicia una conversación, ¿no? Le cuesta tanto hablar de uno que habla del otro y se dirige hacia el otro. Entonces, esto que vos mencionabas recién del habla responsable y hablar desde el yo pienso, yo quiero, yo siento, ¿no? sí. Es tan difícil, parece tan sencillo cuando uno lo dice, pero hablar desde ese lugar y cuando es automático, esto es, chicos, clave. Cuando yo inicio una conversación y empiezo a manifestar mis emociones, o desde el yo, a mí me pasó tal, a mí me pasa esto, yo quiero esto, yo necesito, automáticamente el otro se abre. Si yo empiezo una conversación hablando del otro, no porque vos me dijiste, porque vos hiciste, automáticamente el otro se pone a la defensiva. Claro. Esto es Porque automático, es una reacción automática, perdón. es algo que yo también aconsejo mucho en la gente que va a consulta conmigo y es cómo libero energéticamente la garganta. Yo a veces esa es la pregunta que me hacen. ¿Qué tengo que decir? Yo les digo, tienes que decir lo que sientes. Arranca siempre hablando de lo que sientes. Entonces esto está todo conectado, le digo. Lo que siente tu corazón. No, no hables desde el enojo. ¿Por qué llegas al enojo? Porque te sentiste triste. Entonces, yo me siento triste porque, ¿por qué? Porque esperaba esto o tenía esta expectativa y como no se dio, me enojé, pero no arranquemos diciendo, es que vos la embarraste, vos te equivocaste y por eso entonces yo me enojé
y no sé qué, cuando de verdad lo que estamos es enmascarando un sentimiento de profunda tristeza o de desilusión. No sé si por ahí venga el tema de hablar desde lo que sentimos abiertamente. Bueno, y entonces, ¿qué características debería tener una conversación sana? Porque hablamos de las incómodas, pero si hablamos de la parte sana, ¿como qué principios tendría yo que tener presente para eso? Mira, Ok, principalmente, como primer punto, el respeto. Escuchar al otro sin interrumpir, hablar justamente, como decía recién, sin atacar o no ridiculizar al otro, aceptar que el otro puede pensar diferente, escuchar al otro, pero escuchar sin querer sin querer meter un bocado, ¿no? Como quien dice, validando lo que el otro piensa y lo que el otro siente. Hablar desde una sinceridad, sin, sin hacer como suposiciones o evitar indirectas, ponerse en el lugar del otro. ser claros en el mensaje, ser empáticos, esto, ¿no? Que decía Paula, ponerse en el lugar del otro. La escucha activa también, la escucha activa tiene que ver con estar atentos, porque una cosa es oír y Sí. otra cosa es escuchar, ¿no? Entonces la escucha activa nos lleva a estar atentos a lo que la otra persona está diciendo verbalmente y no verbal, lo que no dice, pero que nosotros nos podemos dar cuenta a través de sus movimientos, de sus gestos, de su mirada, ¿no? Eh, También el tema del feedback, estar abiertos y en apertura a que nos devuelvan, ¿no? Tu mirada, este ida y vuelta en la conversación. Pasa Y mucho, hay algo más, no buscar Sí, tener la razón. eso te Uno iba a comentar, Pau, porque siempre busca tener la razón, ¿sí? Como si fuera una lucha de poder, como si sí, haya que alguna de las partes tuviera que tener una razón, ¿no? Y yo es una gano. construcción, claro, una conversación es una construcción, es una transformación, es un momento de justamente de compartir, de compartir con el otro diferentes puntos de vista y que no siempre se tiene que llegar a un acuerdo. Bueno, Podemos discutir, discutir es conversar, discutir no es pelear, Ujú. ojo, no es Sí, lo mismo, es, es expon- intercambio. es exponer los puntos de vista, eso es una discusión. O sea, Exacto. pasa mucho, Pau, que como que el otro al escuchar es como que vas reinterpretando, ¿no es cierto? A mí a veces pasa que empieza a hablar una persona y el que está escuchando empieza en su cabeza a decir, no, pero dijo esto, pero él quiso decir tal cosa y no sé qué. Y entonces ahí viene el tema de que es como que no, yo no dije eso. O sea, a veces nos pasa que el otro te responde ante una cosa, no, porque yo no estoy de acuerdo en lo que vos dijiste porque tal, pero yo nunca dije eso. Ah, es que yo entendí que eso era lo que querías decir. No, una cosa es lo que uno dice y el otro es lo que reinterpreta, es lo que vos decías. No, no interrumpir y no reinterpretar, o sea, es escuchar simplemente lo que el otro tal cual dice. Lo que pasa es que acá está el problema, Ángela, porque uno dice lo que dice y el otro escucha lo que escucha. Y por ejemplo, ¿no? Nosotros, esto no quiero spoilearlo porque nosotros con Sabri vamos a estar dando un taller sobre las conversaciones sanas, entonces vamos a tocar este tema y justamente vamos a desarrollar un poco esto, voy a hablar un poquitito así por encima, aunque sea, Sabri, vos me dejás, bueno, eh, yo te de digo. que, de que los Pidió humanos, permiso. te pido permiso, los humanos, ¿sí? Que estamos atravesados por el lenguaje, ¿sí? Tenemos un pasado y un futuro. Y en ese pasado tenemos memoria. Y como tenemos memoria, también tenemos la posibilidad de imaginar un futuro.
Entonces, cuando nosotros escuchamos al otro, escuchamos con esta interpretación que trae nuestra memoria de lo que nosotros vivimos. Entonces, nosotros escuchamos identificándonos en lo que el otro dice. ¿No les pasó muchas veces que uno le está contando algo y enseguida automáticamente el otro sale con lo que le pasó a uno? Te están contando algo y decís, ay no, porque a mí me pasó, porque automáticamente te identificaste y te surgió la necesidad de querer hablar y de contar lo tuyo, que te pasó lo mismo con el otro que te está contando. Entonces, estás haciendo esa identificación con el discurso del otro. Es cuando hacemos rapport con la otra persona, que terminamos en un... Transferencia, nosotros transferimos. Eso lo pasa en el cine, pasa en muchas cuestiones, ¿no? Sí, justamente. Como nosotros empatizamos rápidamente, sí, decí. No, que justamente esto que decía Paula, que lo estábamos preparando para el taller, nosotras atravesamos nuestra propia historia para bajarlo a un taller, ¿no? Y hablábamos esto de las películas. ¿Cuál película para mí, a mí me identificaba en un momento de mi vida, ¿no? Y es esto de hacer esta transferencia, esa conexión, a mí me pasó lo mismo, ¿no? Entonces, esto es clave. Bueno, hay dos cositas que quiero como bajar, y es, uno, podríamos decir que a través del lenguaje y de algunas palabras podemos reprogramarnos de manera consciente, donde volviendo a unos minutos atrás que decía Paula, el poder, cuando yo digo sí puedo o no voy a poder, entonces lo intento, o es ese tipo de reprogramación a través del lenguaje, que de hecho hay toda una ciencia de programación neurolingüística, y eso de alguna manera es súper clave en el hablar, porque en nuestro día a día y en nuestra conversación diaria debería incluirse ese lenguaje. Podríamos decir que eso es así, para que además ayuda en el proceso de sanación. Sí, es así. Biológicamente, sí. No, Pau, dale, y yo sigo. No, que biológicamente nuestro cuerpo no sabe distinguir entre lo que ocurre realmente y lo que se está imaginando. Entonces, esto significa que nuestra biología toma como real nuestra imaginación, con lo cual nosotros tenemos el poder increíble para crear, y como dije anteriormente, tremendamente peligroso si no lo sabemos usar. Entonces, nosotros podemos imaginar lo que queremos y poder crear nuestra realidad. Para eso tenemos que creer que nuestro poder es nuestro y lo tenemos nosotros, que no va a venir alguien de afuera y nos lo va a dar. Por eso la frase creer. Sí, creer es poder. Creer es poder o creer es crear. Sí. El tema de las afirmaciones positivas, por ejemplo, que muchos las utilizan. Bueno, esto es el tema de transformar la palabra, ¿sí? Para empezar a creer, para crear, digamos. Cuando, por ejemplo, si vos decís, yo no soy capaz, en mi caso personal, no soy capaz de manejar, que para mí es mi trauma, que me acompaña, en realidad yo tengo que salirme del no soy capaz, estoy intentando cambiar eso, ¿sí? Entonces, bueno, eso sería como la transformación o el cambio para hacer ese clic, ¿no? Y ayudarnos a sanar. Y como eso, miles de ejemplos. Pero las afirmaciones positivas son parte de eso. Eso te iba a decir, yo que soy tan vinculada como al mundo energético, yo, por ejemplo, tengo claro que la carga de energía negativa que tiene un no, y hay mucha gente que tú le preguntas cualquier cosa y arranca diciendo, no, pero tal cosa, no, tal, o sea, siempre su primera palabra es no, y eso es algo que uno conscientemente tiene que evitar. Y mira, aquí en Argentina, y ustedes dos que son argentinas, es muy chistoso que te dicen, ay, oye, muchas gracias, y te dicen, no, por favor.
ay, a mí esa respuesta del no, por favor, a mí me patea mal, porque digo, ¿cómo así que no? O sea, todo lo contrario. En Colombia, No, por ejemplo, sí. se va a acostumbrar, o sea, si yo te estoy agradeciendo, ¿cómo me vas a contestar no? Entonces, como primera palabra. Entonces, me costó acostumbrarme porque la respuesta es, bueno, con mucho gusto, o a la orden, o sí, o sea, como que ante una frase de cordialidad, el no es muy negativo, muy bloqueante. Eh, bueno, quería poner un ejemplo sobre el tema de crear, de creer es crear, o lo que hablábamos. Conozco a alguien muy cercano que tiene una enfermedad y, por ejemplo, dice siempre cuando habla de su enfermedad, dice, yo estoy diagnosticada o diagnosticado de tal cosa, pero nunca acepta decir padezco tal cosa, porque tiene la teoría de que cada vez que dice padece, la enfermedad se activa, o sea, es como que está enfermo. Entonces, dices que lo correcto, y yo admiro eso porque es como una programación consciente de lo correcto, yo estoy diagnosticado, pero si digo que la padezco es porque estoy postrado en cama y estoy mal, y la verdad estoy bien, o sea, está medicado, todo, ¿ves? Entonces podría decirse que eso es una muestra de poder de las palabras, por así decirlo, del poder que tiene las palabras y la reprogramación en una persona, o el nivel que puede llegar a tener. Absolutamente. Mientras vos decías este ejemplo, padecer, yo escuchaba ponerse al servicio de la enfermedad, ¿sí? Ujú. Y en realidad es uno el que le da el poder al otro, ¿no? Al otro, a una enfermedad o a lo que sea, ¿no? Sí. Eh, de hecho, no hay ejemplo más claro que el dolor de muela, ¿no? ¿A quién no le ha dolido la muela? Cuanto más pensás, más te duele, ¿no? Todos Sí. hemos tenido que esperar el turno del odontólogo y hemos tenido que lidiar con ese dolor, ¿no? Y si te estás pendiente de ese dolor y eso no te deja de doler, ahora si empezás a hacer otra cosa o te conectás con tu propósito, con tu deseo, ¿no? Y esto va de suyo a lo que vos comentabas, Ángela, de el no primero, ¿no? No quiero tanto, no quiero esto, ¿no? ¿Y qué sí querés? Y acá vuelvo a hacer hincapié al deseo, ¿no? La dificultad del ir a lo que sí quiero, porque es mucho más sencillo decir lo que no quiero, ¿no? Porque hay que descubrir lo que uno quiere. Y después de descubrirlo, hay que hacerse cargo. Y una vez que uno se hace cargo, tiene que lidiar con la contradicción del deseo. Sí. Nos han dejado mudos, me parece. Bueno, Para mí, el deseo es algo que a mí me apasiona. Yo digo que algún día hay que hablar solamente del deseo, ¿no? Porque muchas veces cuando traíamos y hablábamos con Paula el tema del deseo, yo le decía, yo lo conecto mucho el deseo con el placer, con lo que me hace bien. Y en realidad el deseo no es, tiene dos caras, ¿no? El deseo. Y es fascinante, es el mundo del deseo. Porque eso que quiero y que deseo me hace daño. Porque voy hacia lo que me conviene. porque En, es una postura en, cómoda, eh, es eh, una postura cómoda. porque justamente el deseo te pone ahí con ese, con esa inquietud, con ese, eh, no me sale la palabra, ¿no? Pero como decir, eso que no sé lo que va a pasar, esa incomodidad. Justamente lo que es incómodo es el deseo. Claro. Justamente lo que Exactamente. es incómodo es el deseo. Y Piénsenlo. exacto, y cuando nosotros podemos conectarnos con el deseo, nuestras palabras ya no están vacías, van a ser plenas, porque van a ser reflejo de nuestro deseo, de nuestro interior, digamos. Claro, Entonces, de nuestra esencia, de lo que tenemos en lo más profundo. exacto. Bueno, y llevando al tema, bueno, ya estamos metidos en el tema de conversaciones incómodas y
cómo ponemos, o sea, cuando ponemos límites, viste que Paula hablaba de que para una conversación sana tenemos que partir del respeto. Sin embargo, el respeto también lo impongo yo, el respeto hacia mí cuando yo tengo claros los límites, cuando respecto al otro, ¿no? Que hablábamos de que si no, si yo me pongo al servicio del otro o que en este caso de la enfermedad, que el ejemplo que puse, todo, podemos decir que si no están claros los límites, efectivamente, yo permito que se llegue rápidamente a una conversación incómoda y que la conversación no sea del todo sana, si yo no establezco límites tampoco. Eso es posible que de pronto dentro de la conversación haya ciertos momentos o ciertas palabras que yo de alguna forma elija para poner límites. Yo, mientras ahí Pau va construyendo, a mí me resuena, bueno, primero te preguntaría para vos qué define, ¿no?, la palabra límites, porque para mí, para una conversación sana también, o desde tu construcción y desde tu observación, está muy relacionado con tus propios valores, ¿sí?, que te definen a vos. Entonces, a partir de ahí, digamos, cuando vos llegás a esa conversación incómoda, digamos que en realidad hay que ver qué define a vos la palabra de límites, porque puede ser que el límite esté en tu voz, en tu palabra, en tu lenguaje, en lo que quieres decir, por ejemplo. Es como decir, bueno, voy a expresarme, porque muchas veces salimos corriendo cuando tenemos conversaciones incómodas. Mejor las evitamos, muy posiblemente las evitemos y las dejamos para después. O nunca nos sentamos. Mirá los casos familiares que hay de hermanos, tíos, abuelos que están años sin sentarse a tener esa conversación incómoda de los conflictos, ¿no? De lo que sucede. Bueno, acá está el tema. Muchos nos escapamos. Entonces, para mí es eso, desde mi mirada. No sé lo que piensa Pau desde lo que construye esto del límite. Lo que pasa es que el límite, ¿no?, es una línea muy delgada, y voy a volver a ser insistente con el tema del deseo, pero cuando yo digo que no a algo o a alguien, estoy diciendo que sí. Entonces, si yo le digo que no a mi hijo, le estoy diciendo que sí a mi deseo de cuidarlo, ¿no? Porque, por ejemplo, como padres, ¿no? Como, por ejemplo, ¿quién quiere ser malo? ¿No? Con un niño de 4 años que quiere cajita feliz todos los días, y si no le compras cajita feliz, qué malo que sos. ¿A quién le gusta escuchar eso? No, pero si vos sabés que le estás haciendo un bien, ¿no?, con eso que vos estás diciendo, eso es un límite. Ese es un pequeño, ¿no? O yo recuerdo cuando mi hijo tenía 19 años, un 31 de diciembre, que me pide el auto para salir. Y no, ¿y cómo puede ser que vos, que sos psicóloga, no me dejas usar el auto? Y yo le dije, de ninguna manera el 31 de diciembre se usa el auto para salir. ¿Y qué me dijo? Menos bonita, todo. Y mi marido, que me miraba y me decía, dáselo, dáselo. Y yo decía, de ninguna manera. Y es el día de hoy que puede comprarse su auto y no sale el 31 de diciembre. Ese día me lo tuve que bancar y tuve que ser firme. Pero aquí le estaba diciendo que sí, a mis principios, a mis valores, y al que yo digo, si le pasa algo con mi auto, yo me muero. Entonces yo le estaba diciendo que sí a mi tranquilidad. Sí. A mi tranquilidad como padre, como madre, de saber que estaba haciendo para mí, mis valores, lo correcto. No sé si era lo mejor o no, pero era lo que yo sentía en ese momento. Yo le estaba diciendo que sí a mi deseo, en definitiva. Y eso fue un momento de discusión, de incomodidad y demás. Y algo que cuesta y mucho es que cuando uno pone un límite, no importa si está bien o si está mal, si es mucho o si poco, uno puede sostenerlo, uno tiene que sostenerlo. Y también al día siguiente, con el diario del lunes, puede arrepentirse y también puede retroceder y pedir disculpas. Y también puede aprender
de eso, porque estamos en aprendizaje constantemente. Sí. Todos, como padres, como hijos y demás. Pero si uno puede decir que no desde un lugar coherente, desde lo que dice y lo que hace, esto convierte una relación sana. Bueno, yo recapitulo un poco lo que me estoy llevando de esta conversación y las personas que se conectaron recién, de pronto la primera parte no la escucharon, pero hablábamos que efectivamente arrancamos diciendo que es clave hablar para sanar y que con quién deberíamos hablar, que tenemos que arrancar con hablar con nosotros mismos. No tenemos a veces conversaciones conmigo mismo, con mi otro yo, por así decirlo, y que efectivamente es importante, como quien dice, para iniciar un proceso sano de nuestra vida, tenemos que arrancar por hablar con nosotros mismos. También estuvimos hablando de que no, lo correcto es decir que tenemos conversaciones, porque efectivamente convertimos en ella y hay una ida y vuelta con respeto de nuestras opiniones y nuestra escucha, también nuestra escucha activa. También hablamos que efectivamente cuando hay un síntoma, cuando hay un comportamiento, es porque efectivamente es bastante evidente que necesitamos hablar y que el síntoma, como quien dice, habla por sí solo. Y se confirma que las palabras tienen poder porque cada vez que creamos, manifestamos, cada vez que hablamos, creamos y cada vez que nos comunicamos, podemos manifestar nuestros deseos. Y ahí entramos en ese terreno grande y profundo que explicaba Pau sobre los deseos y sobre el fondo y la esencia de lo que en realidad deberíamos hablar, que es nuestro propio deseo. Y ser muy fieles a nuestros principios y tener una conversación sana arranca por el respeto, por la escucha activa y por no querer hacer que el otro piense igual que yo, ni que yo tenga la razón frente a lo que el otro comenta. Por último, hablamos sobre los límites y que efectivamente los límites vuelven a tocar esa línea delgada entre los principios y el deseo y el respeto que nos tenemos a nosotros mismos por mantener esos principios. Chicas, ¿algo más que quieran aclarar? Esto ha sido demasiado nutrido. La verdad que tu resumen ha sido más que extraordinario y Impecable. nos quedó por introducir esto que introdujo Sabri, que es el feedback, y que yo ya te lo estoy dando, Ángela, que tu escucha ha sido impecable, maravillosa, y quedará para otro momento poder desarrollar esto del feedback, que es muy interesante y suma mucho a una conversación sana. Realmente te felicito por tu escucha. Sí. Yo diría, hay algo, Pau y Sabri, que aprendí en cuarto de primaria. El famoso emisor, receptor y mensaje. Yo creo que eso es lo clave que tú ves en cuarto de primaria. Y si vos no tenés claro que para poder ser el receptor, para poder ser el emisor, tienes que ser el receptor. Y lo clave es escuchar. Y para poder devolverte el emisor, tenés que primero haber escuchado para poder tener palabras para hablar. Y ese mensaje debe ser de igual calidad a la escucha que tuviste. Entonces, es así. Yo, por último, quisiera abusar un poco de ustedes y pedirles un consejo y un tip que nos pueda dar cada una para poder lograr tener un arranque o un proceso de sanar o de reprogramar. Yo lo llamo sanar a partir de las palabras. Yo comentaba en mi caso particular, trato de eliminar la palabra no y soy muy consciente de que mis frases no arranquen con un no, con una negativa, ni hay una doble negativa en la misma frase. Y
bueno, ¿qué tips nos pueden dar ustedes desde desde el enfoque de las palabras que puedan servirnos para poder sanar o reprogramarnos? Ok. Bueno, yo el primero que daría es que al momento de empezar a hablar, a comunicar, a entablar una comunicación, primero conmigo misma y luego con el otro, es definir siempre el para qué. ¿Para qué voy a decir lo que voy a decir? Y no olvidarnos esto de que las palabras tienen poder, las palabras generan impacto y podemos crear o destruir. Entonces ser responsables, ¿no? Llevarse esto, el habla responsable. Desde la distinción del coaching, es una de las distinciones que a mí más me gusta y me parece muy fuerte, y es esto, ser responsables de nuestras palabras. Cuando aprendemos, ¿no?, a esto de escucharnos y escuchar al otro, empezamos a responsabilizarnos de nuestro lenguaje, de nuestro discurso. Vos Así hablas que de la garganta y a mí me empieza a rascar. yo estuve difónica la semana pasada. Perdón. Perdón. Bueno, Pau, cuéntanos cuál sería tu tip. Mira, justamente la estaba escuchando a Sabri y estaba pensando en cuál era para mí uno anterior a este que dice Sabri, es para mí validar lo que sentimos, ¿sí? Primero permitirnos sentir lo que sentimos y preguntarnos acerca de eso que sentimos, qué nos viene a decir, porque muchas veces intentamos tener una conversación desde ese sentir, ¿sí? Y primero tenemos que descubrir qué nos viene a decir, porque por ejemplo, si nosotros estamos enojados con algo y vamos y tratamos de tener una conversación desde el enojo, seguramente no nos va a llevar a buen puerto. Entonces, si yo estoy enojado, validar ese enojo, que no es ni bueno ni malo, lo que lo hace bueno o malo es la gestión de ese enojo. Y cómo gestionamos las emociones es preguntándonos qué nos vino a decir y con quién estoy enojado. ¿Qué me enoja y con quién estoy enojado? Porque posiblemente nos demos cuenta que el enojo es con nosotros mismos por no haber puesto tal vez un no, por no haber sido un experto en un no. Sí. Yo a Entonces mi veces digo invitación que es esa. sí, el enojo termina siendo el resultado de una frustración. Es como la reacción de algo de una emoción que quedó ahí, como enclaustrada. Es, es, es bastante laberinto, bastante complejo y ambiguo la parte de emoción del ser humano y esa convertibilidad que hay entre la mente y las palabras. Sabrina arrancaba hablando sobre eso, sobre que el cuerpo, que somos cuerpo, mente Y eran tres emoción. cosas, y emociones, ok. Sí. Ese es Eso es súper, el ser ontológico, sí. Cuerpo, sí. mente y emoción. Bueno, Eh, dinos, Sabri, cuéntanos. no, que gracias por invitarnos a este espacio. La verdad que creo que es un tema muy interesante. Y muy Así que largo, porque podemos quedarnos aquí 2 horas sí, y él estudiando, y creo que casi que hay, por cada persona hay un caso distinto. Bueno, nos podría decir la misma Pau con cada uno de sus pacientes, que cada uno es un mundo, entonces, y, y los equipos, por ejemplo, que maneja Sabrina son cada uno diverso, a pesar de que trata de mantenerse en, en cómo se llama, en coordinación, o trata uno como de agruparlos y en realidad cada uno es diferente. Chicas, nos gustaría aprovechar, o me gustaría aprovechar las redes y la gente que va a ver este live, o la que está viendo y la que lo va a ver en diferido, que puedan promocionar ese taller tan interesante que vienen eh, promoviendo en redes, y que sé que uno es virtual y luego tienen un presencial, puede ser, para que nos cuenten detalles para la gente que le interese pronto entrenarse con ustedes. sí.
estamos haciendo uno virtual por mes. El de abril se llama Relaciones Sanas, Conversaciones Incómodas. Tenemos 2 fechas, el 26 de abril y el 30 de abril. Es un taller virtual de 2 horas. Van a ser grupos reducidos. Nos pueden contactar por el Instagram. Ahora, si querés, te los pasamos. Y bueno, te vamos a ofrecer una beca para que sortees con las personas, con tus seguidores, Ángela, para que vengan al taller virtual. Mira qué Así que bien. bueno. Aquí, de estos seguidores que tengo, más de uno necesita, creo que se está yendo. Pero bueno, está excelente. Yo voy a promoverlo y hacer el sorteo. A ver, es importante que nos sigan y que efectivamente también la sigan a ustedes, ¿no? ¿Y qué es lo que tienen el 7 de junio? ¿Puede ser que me esté adelantando? Lo lanzamos, Pau, todavía no lo promocionamos, pero sí. Bueno, el año pasado dimos un taller, se llama Despierta, Corazón Despierta, que está relacionado con el latido del corazón, por eso es Despierta, Corazón Despierta, ¿no? Vamos a la edición 2, es una edición que se va a llamar de luces y sombras y va a estar relacionada con una historia. ¿La cuento o no la cuento? No sé, con una historia. Me parece que te estás espoleando y Pau te va a matar. La cara de Pau. Vamos a trabajar las relaciones y los vínculos, luces y sombras. Sí. Hasta ahí contemos, no contemos mucho más. El taller del 7 de junio es presencial, tiene una duración de prácticamente vamos a compartir todo el día, con muchas dinámicas, puestas en común. Vamos a compartir el almuerzo, una merienda también, como hicimos el año pasado, la verdad que estuvo muy lindo. Y bueno, y con respecto al virtual, tenemos 2 fechas, que es elegir solamente una, con 2 opciones de horarios, para que pueda venir también la gente de afuera. Así que bueno, Ahí eso nada nos más. dice Clarita, spoiler. Spoiler. O sea que Solo podemos decir. El otro spoiler es que para el 7 de junio tenemos a Sabrina acá en Argentina. Sí, señores, el 7 de junio estoy ahí junto con Paula. Entonces, bueno, nada, va a ser algo que nos va a atravesar, ¿no? Yo creo que quiero cerrar con una palabra. Siempre nosotras decimos, bueno, ¿qué palabras se llevan? Yo hoy les regalo mi palabra, que es atravesar, atravechamos, ¿no? Esto de, y bueno, creo que esta continuidad de los talleres que estamos haciendo virtuales son una preparación para el presencial también, ¿sí? Y este atravechamos es cruzar al otro lado. Bueno, vamos a dejar acá en la pata del vivo todos los contactos para que se puedan inscribir con ustedes y todas las redes donde las pueden encontrar. Ha sido un gusto tenerlas, quisiera seguir charlando un montón, creo que tengo mucho para sacarles de información, me encanta, principalmente el tema de las palabras, mi delirio son las palabras. Para los que no saben, yo soy comunicadora social, periodista, así que obviamente amo las palabras y amo el tema del lenguaje y estudié lingüística, así que podemos quedarnos aquí hablando de este tema que me fascina y me apasiona y verlo desde la perspectiva de la psicología, desde la ontología, desde el coaching es una visión y una perspectiva muy, muy interesante. Sobre todo que es una forma de tocar mucho más y aportar en el día a día a todas las personas. Gracias, chicas, por aceptar la invitación y por favor, pronto me gustaría volverlas a tener por acá. Un placer enorme, Ángela. Gracias. Gracias, Angie, de verdad, muchas gracias.
Un placer. Ya. Nos vemos para la próxima y estás invitada, ¿eh? A los talleres. Sí, Dale. a la merienda me gustaría mucho ir a merendar con vos. Un beso. Chao, nos vemos, gracias. Besitos, dale. Chao, chao.